Y estamos acá en el segundo bloque de este jueves, nos quedamos con Lolito y vamos a tener un tremendo privilegio porque vamos a estar en comunicación con Madrid. Ahí está Leo Ulloa, un campeón en el fútbol argentino en San Lorenzo, en Arsenal, en España hizo una bocha de goles, jugó en el Brighton, fue campeón de ese título memorable de Leicester y tiene una historia interesante para que estemos charlando a lo largo de este bloque. Así que Leo, con esta presentación te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Qué presentación! Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bien acá, y te quería decir primero porque me puse a chumear un par de entrevistas que hacías y obviamente todos te saltan con lo de Leicester y vos siempre a medida que pasa el tiempo decís, y cada vez que pasa el tiempo es más grande, pero el Leicester es un pedacito de tu carrera no queda solo acá. Y justamente te quería preguntar de todo lo que fue esa carrera que fuiste armando, porque salís de Río Negro, jugás ahí en Comodoro Rivadavia, pasás a San Lorenzo, sos campeón ahí, pasás a Arsenal, sos campeón de un título histórico, un título internacional, vas a España, como mencionábamos, hacés los goles. Pero ¿cómo fuiste armando todo eso? Quiero que nos quedemos ahí para que la gente también vea, no nos quedemos a ver con tu imagen así festejando los goles, sino lo que había al comienzo, ¿viste? Cuando eras más pibe, cómo fue creciendo ese sueño, cómo fuiste llevando esa carrera. Bueno, la verdad que al principio las cosas iban muy bien y muy rápido, porque yo me fui a Comodoro con 15 años prácticamente, a los 16 años ya estaba debutando en Nacional B, jugué 7 partidos, hice un gol, las cosas iban bien, en ese momento fui a la selección sub-17 con Tocali, con muchos jugadores que después triunfaron mucho en primera división también. Y las cosas iban bastante rápido. Después cuando llego a San Lorenzo, que también ya venía un poco con referencia por esto mismo, ¿no? Por haber jugado Nacional B, por haber estado en la selección. Entonces cuando llegué a San Lorenzo llegué con una connotación un poquito especial que me ayudó al principio, ¿no? Yo me acuerdo de haber llegado y que Gabriel Rodríguez, que era el coordinador en aquel momento, se estaba jugando en proyección 2002 me parece que era, que no recuerdo mal, que se daba en la tele en América, y nada, yo justo cuando firmo en San Lorenzo llego estaba jugando la final, iban a jugar la final San Lorenzo Boca y eso era en la categoría 85, eran una edad más grande que yo soy 86. Y Gabriel, claro, quería que yo jugase ese partido, entonces yo llegué a jugar la final, que empatamos 1-1, terminamos ganando, pero yo llegué, Gabriel me llevó la 9 en aquel momento para jugar y tal, entonces tenía mucha confianza. Después de ahí hubo un lapso en el cual me costó mucho, entré en una situación un poco, no sé si fue de tristeza, angustia, extrañar, porque yo estuve en Comodoro solo 8 meses y después me fui a Buenos Aires y a partir de ahí no la pasaba tan bien y estaba en la selección sub-17 y estaba en San Lorenzo y no estaba bien, entonces anímicamente no estaba bien y ahí me empezó a costar un poco la cuestión que al final terminé quedando fuera de la selección y me costaba bastante en el club. Estuve casi 2 años así, hasta que poco a poco, en un momento, Pipo Gorosito, cuando estaba en San Lorenzo, me empieza a llevar a las prácticas de primera división y ahí un poco empiezo a remar de vuelta, ¿no? Empiezo a jugar en reserva con Borrelli y con Zapata y bueno, jugué varios partidos en reserva hasta que termina el ciclo de Pipo y viene el Bambino Veira, que me lleva a la pretemporada a mí y a varios chicos y ahí un poco cómo empieza todo, ¿no? Después sí es verdad que pasaron muchos, era una época no tan buena de San Lorenzo, le costaba mucho, jugaban muchos chicos jóvenes y sobre todo que empezaron a pasar muchos técnicos, porque yo tuve a varios técnicos hasta que llegó Ramón, en aquel momento que pudimos salir campeón en el 2007, pero antes de eso pasaron varios técnicos y la verdad que no iban muy bien las cosas. Y en lo personal, me costó mucho acomodarme, me costó mucho madurar futbolísticamente y entonces no tenía una consistencia y jugaba, no jugaba, iba al banco, a veces no iba ni concentrado, entonces se me hizo difícil, ¿no? Con el que más pude llegar a jugar fue con Ruggeri y con Batista, que eran la dupla que estaba, que
que fue la que más confianza me dio, la que más apostó por mí. Evidentemente, con 18, 19 años San Lorenzo necesitaba goles por cómo estábamos. Si bien no hacía goles, estaba jugando bastante bien, pero no podía hacer goles. De hecho hice 3, 4 goles nomás, no me acuerdo mucho, pero era difícil poder jugar en aquel momento, para mí en lo personal, ¿no? Así que bueno, después llegó Ramón, yo el campeonato que salimos campeones, empecé jugando ese campeonato de titular porque al Cookie Silvera lo habían expulsado la última fecha del torneo anterior. Entonces ese torneo yo empiezo jugando de titular, después empiezo a alternar en el banco y después ya lo último no tenía mucho lugar y alternaba entre el banco y quedar afuera, ¿no? Concentraba, pero muchas veces quedaba afuera. Entonces se me hacía difícil hacer pie y poder afianzarme. En aquel momento, bueno, Alfaro me conocía de haber pasado por San Lorenzo, de haber estado con él, haber entrenado, haber jugado algunos partidos. Entonces, cuando Alfaro está en Arsenal, me llama y, claro, yo necesitaba jugar, necesitaba tener minutos y continuidad. Entonces, me gustó la idea, realmente me gustó la idea, iba en busca de minutos y por eso me fui a Arsenal, que después tuvimos la suerte de ganar aquel campeonato de la Sudamericana, que también me pasó un poco lo mismo que en San Lorenzo. Jugué bastante más, pero también me costaba hacer pie, ¿no? No me podía afianzar. No, y es que encima era muy pibe para todo, por lo que contás, Leo. O sea, te sacan ahí de tu familia, todo, y ya empezás tu carrera. Te hago acá un pequeño pausa porque metés ahí lo emocional todo el tiempo, la confianza que es clave en los futbolistas, porque si no tenés confianza no te animás a encarar, no te animás a pegarle un poco más al arco, no asumís tanto los errores. Pero ahí te hago ese parón porque yo siento que muchos futbolistas cuando llegan al éxito tienen ese lapso, más cuando son juveniles, de decir, dejo el fútbol, sigo el fútbol, vale la pena esto que estoy sintiendo. Y vos lo tuviste, decidiste a pesar de todo lo que sentías aguantar. Y ahí quiero hacer el hincapié de cuál fue tu motivación ahí, con quién charlaste, qué te impulsó y si alguna vez pensaste en ese lapso de San Lorenzo o ahí cuando hacías los pasos con Arsenal, de decir, che, hasta acá llego, me vuelvo a mi casa. ¿Tuviste algún lapso por ahí? No, mirá, y realmente lo viví, pero hoy lo veo en retrospectiva, o hace unos años atrás empecé a verlo en retrospectiva en el sentido de lo cuán difícil que fue eso. En el momento no me daba cuenta que estaba de esa manera, ¿no? Porque yo tengo muy, muy, muy grabado a fuego en mí. Un día mi representante tenía una pensión en San Lorenzo, tenía una pensión en Buenos Aires. Yo entrenaba de lunes a jueves en la selección, entrenaba el viernes en San Lorenzo, el sábado jugaba y el sábado a la tarde-noche me iba a la pensión esta que estaba solo, no había nadie. Entonces yo me iba porque estaba ahí cerca del Abasto. Entonces me iba y pasaba el fin de semana ahí solo. Habían un montón de camas y estaba solo, no había nadie. Tenía una cocina, habitaciones y tal, y una tele. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que me encontraba algún sábado por la noche, un domingo por la mañana, me despertaba y por ahí llorando, mirando la ventana, viendo cómo llovía. Pero nunca en ningún momento se me pasó por la cabeza dejarlo. Nunca se me pasó por la cabeza volverme. Vivía esas situaciones, pero nunca fue de, bueno, me quiero volver o me quiero ir. Siempre intenté luchar, siempre intenté ir para adelante, ¿no? Pero tampoco era tan consciente de lo que estaba viviendo. Hoy la parte emocional en el jugador es fundamental, y estoy hablando hace más de 15 años atrás, un poquito más, donde yo vivía esto, no sabía que estaba por ahí. No llamarlo depresivo, pero sí que a nivel emocional estaba un poco angustiado, triste, era difícil. Entonces, pero nunca lo viví desde ese lugar en aquel momento. Quizás por ahí la economía no daba para que mis viejos viajasen seguido a verme en aquel momento que estaba arrancando, ¿no? Entonces era difícil para uno y extrañaba mucho la familia. Pero sí que soy consciente que nunca me planteé en decir, bueno, lo dejo acá, me vuelvo a Argentina, me vuelvo a Roca y que se acabe todo. No, en ningún momento me pasó por la cabeza eso.
Qué bueno esa Así fortaleza, esa motivación que tenés, porque yo siento que ahí viste, va mucho, seguramente viste muchos talentos también, desde ahí, desde General Roca, todo, hasta también en San Lorenzo, en las inferiores, todo, que hay muchos talentos que si vos te la vas a romper y después por A o por B, viste, terminan dejando todo. Yo soy acá de Salta, viste, del norte, y veo una bocha de talentos que se van a Buenos Aires y vuelven porque extrañan o por lo que no lo trataron como querían. Entonces yo creo que vos pasaste esa prueba y bueno, después pasó lo que pasó y quiero que sigamos ahí contando lo que decías ahí cuando te llama Alfaro, cuando empezás a tener minutos. No, bueno, sí, y es verdad lo que decís, o sea, tanto de General Roca que salimos, bueno, varios chicos que pudieron llegar a primera división y vivir del fútbol y jugar al fútbol en diferentes clubes. También hubieron muchos chicos que estuvieron en Independiente, en Boca, en Racing, en muchos clubes que se terminaron volviendo por una cosa, por otra, o por la familia, o por la novia, o por las circunstancias. Pero en San Lorenzo también vi muchísimos jugadores con muchísimo talento que también se quedaron por el camino. Pero bueno, con esto digo, es según cada uno la fortaleza que pueda llegar a tener, la ambición que pueda llegar a tener y la autoexigencia de poder querer cumplir una meta, un sueño o lo que uno se proponga, ¿no? Tal cual. Bien. Yo te quería... Sí, no, yo quería consultarte un poco más, yendo ya un paso más adelante en tu carrera. Vos estuviste en clubes que ahora por ahí son muy populares, como el Brighton, pero cuando no era ni la mitad ni un cuarto seguramente de lo que era ahora. ¿Querés contarnos un poco lo que era ese Brighton cuando vos llegaste y por qué decidiste irte al Brighton, siendo un club que, si no me equivoco, estaba en la segunda categoría, nunca tuvo un nombre muy grande en la Premier League como el que está teniendo ahora? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de decir, bueno, voy con esta propuesta? Y si veías esta proyección de club para que llegue a ser lo que es hoy en día. No, bueno, mirá, a mí cuando yo me voy al Brighton, me agarra después de yo hice 29 goles en Almería, en segunda división, que no entramos ni al playoff de ascenso, y estábamos en segunda división. Y ese año no me pudieron vender, hubieron 3-4 clubes de primera de acá de España que me querían y por negociaciones, por H, por B, no me pudieron vender. Y no me vendieron, entonces me tuve que quedar 6 meses. Cuando me quedo esos 6 meses en un partido en Navarra, me viene a ver Gustavo Poyet, que era el técnico del Brighton en aquel momento. Entonces yo venía un poco con el tema de que yo me había querido ir en aquel momento, porque estaba en segunda división y había varios clubes de primera que me querían y no por X razones, o sea, por dinero, por negociaciones, por lo que fuesen, no me habían podido vender, pero yo me quería ir. Evidentemente la propuesta deportiva y económica eran mucho mejores, entonces no me había podido ir. Cuando llega el tema del Brighton, Gustavo se sienta a hablar conmigo, ese partido que se vino a verme con Gustavo Poyet, con el Tano Tarico, y me cuentan la idea que tenían de lo que era Brighton, de lo que era el club, de lo que estaban creciendo y tal, y entonces que me querían llevar. Yo lo analicé mucho en aquel momento, porque claro, bueno, Inglaterra, si bien era algo, no está muy distante de lo que es hoy, que ha crecido mucho también, pero ya tenía cosas muy buenas. Entonces, a nivel cultural, el idioma, la parte económica y la parte deportiva, o sea, todas las cosas me gustaban. El único problema que tenía era el clima en Inglaterra, realmente. Era lo que más me chocaba y me tiraba para atrás. Pero bueno, Gustavo realmente sí que me convenció, porque tiene ese poder, Gustavo, y bueno, decidí embarcarme en esa aventura realmente porque creía y mi objetivo era poder llegar a jugar en Premier en algún momento, ¿no? Entonces me embarqué y porque Gustavo me convenció, aparte porque había, bueno, primero porque estaba Gustavo, segundo porque estaba el Tano y después porque habían 4 chicos españoles en el equipo, entonces sentía que esa adaptación, que no es nada fácil en Inglaterra, iba a ser un poco más amena y no tan difícil.
para mí, para la familia. Bien, ¿y sentías que el Brighton iba a crecer lo que creció hasta hoy en día? Que hoy prácticamente le está disputando el puesto a los Big Six en el sentido de posiciones en la Premier, competencias europeas, fichajes de jerarquía. Bueno, ahora tenemos el caso de Barco, que se llevan una estrella del fútbol local. ¿Veías ese potencial en el club o te sorprendió un poco viéndolo a la distancia? No, si te digo que sí, te estaría mintiendo. Te diría que sí, te estaría mintiendo. Sí es verdad que sentía, una vez que ya estuve allá, que empecé a conocer y ver el club, que el club quería crecer, que el dueño del club quería hacer las cosas bien, porque había hecho un estadio nuevo, muy lindo, muy moderno. Se habían gastado 98, 100 millones de libras en un estadio muy bueno. Pero claro, nosotros cuando yo llegué entrenábamos en la universidad que era, o sea, unos campos o sea, de entrenamiento que daban lástima realmente. Los vestuarios daban lástima, o sea, estaba el estadio cerca de la universidad, pero ibas a entrenar a la universidad y parecía, o sea, salías del estadio que era un espectáculo y lo de la universidad era muy triste realmente entrenar ahí. No era de un equipo profesional, estábamos en segunda división igual, ¿no? Pero no era de un equipo profesional. Bueno, en ese año y medio se hizo la ciudad deportiva, una ciudad deportiva hermosa donde se gastaron otro tanto de dinero, tiene 10, 12 campos con diferentes superficies, gimnasios, bueno, espectacular. Entonces ahí sí empezabas a divisar un poco que querían hacer las cosas bien y estaban poniendo los cimientos para hacer las cosas bien, ¿no? Pero nunca pensé para mis adentro que iba a ser la magnitud que está teniendo hoy en día, ¿no? Realmente, porque los fichajes que están haciendo son muy buenos. Esto un poco le pasó al Leicester también, lo que pasa es que el Leicester después empezó a desvariar, pero eso de fichar jóvenes, para apostar sobre los jóvenes para después poder, que en Inglaterra eso antes era muy difícil, porque ellos intentaban de fichar gente contrastada para que puedan rendir, digamos. Entonces, si jugabas en Inglaterra, por ahí pagaban más caro, pero no iban a apostar por un jugador más joven, más barato. Claro. Y esa mentalidad ha cambiado mucho. Pero no, a mí me alegro el presente del Brighton. Y bueno, también decir que en ese año y medio que yo estuve en Brighton, en mi primera etapa, nosotros jugamos dos finales, dos playoffs, ascenso. Yo llegué en julio, en enero, y en julio jugamos la primer final del playoff contra el Crystal Palace, que quedamos afuera, y el siguiente año jugamos también la primer final del playoff, que perdimos también. Pero bien. El Brighton, la idea del Brighton era tratar de ascender, poder ascender, o sea, apostaba y trataba de armar, no con un presupuesto muy grande, pero intentaba armar equipos competitivos para poder ascender, que era el objetivo que tenían. Bien, y volviendo a la temática esta, cuando vos te llaman Leicester, ¿vos vas por una cuestión de decir, bueno, es pegar el salto a la Premier, o también te dijeron, che, estamos armando este proyecto y realmente veían la potencialidad de salir campeones? Porque lograron algo histórico, o sea, creo que vos ahora con el tiempo caés un poco la magnitud de lo que hicieron, pero salir campeón en la Premier con el Leicester no es algo que se va a pasar todos los días ni le puede pasar a cualquier jugador. ¿Vos veías también esa magnitud? ¿Te llamaron para fichar o dijiste, bueno, voy porque quiero jugar en Premier League, quiero jugar en Primera y después, bueno, vemos qué pasa, si clasificamos en alguna copa o algo, porque calculo que el sueño de ser campeón era lejano? Yo si le preguntamos a los 25, 27 del plantel, si alguno que fue a fichar o que jugaban en ese equipo en aquel momento, le preguntaba si pensaba que en algún momento iban a salir campeones, yo te puedo asegurar que te están mintiendo cualquiera. Cualquiera te estaría mintiendo. O sea, nadie pensaba, nadie, ni al más optimista de todos se le hubiese ocurrido creer que el Leicester podía salir campeón. No, realmente yo cuando ficho por el Leicester, realmente claro, yo quería jugar en Premier, o sea, todo lo que estaba haciendo era o poder jugar con el Brighton en Premier o poder
irme a algún club de Premier. O sea, es la realidad. Claro. Mi objetivo y mi sueño era jugar en Premier. Como cuando llegué acá a España al Castellón, quería jugar en primera división. Cuando estaba en Comodoro, yo quería jugar en primera división. O sea, el objetivo siempre fue poder estar en primera división. Es verdad que siempre me ha costado un poco más y siempre he tenido que dar un poco más para poder o justificar de poder jugar en primera división, ¿no? Entonces la vez que me llama el Leicester, yo lo había intentado con el Brighton 2 años seguidos de poder llegar a estar en Premier. Entonces, y se lo dije al director general en aquel momento cuando le pedí por favor que me vendieran para poder ir a jugar en Premier. Le digo a Paul Barber, le dije, Paul, o sea, mi sueño es jugar en Premier. Lo intenté con el Brighton, no se pudo, lo intentamos 2 veces y hoy tengo esta oportunidad, no quiero dejarla pasar. Yo es verdad que ya tenía 28 años, entonces digo, no sé cuántas más oportunidades podría llegar a tener para poder jugar en Premier. Sí, sí. Y por eso decidí irme y por eso que, acepté poder irme a Inglaterra, a Leicester. Bien. Y consulta, ya que me decías que ninguno del plantel pensaba que podía salir campeón, ¿en qué momento dijeron vamos a salir campeones? Porque bueno, evidentemente cuando salieron campeones ya estaba, pero hubo un momento, un partido, una situación que ustedes dijeron, bueno, listo, ya está, estamos acá nomás, hay que salir campeones ahora. No sé cómo logramos llegar hasta acá, pero salgamos campeones. No, sí, en realidad no hubo un partido que dijimos para salir campeón. Lo que sí dijimos y que empezamos a sentir realmente fue a finales de enero, principios de febrero, nos tocaron 4 partidos seguidos que fueron Liverpool, Arsenal, Chelsea y Manchester City. De aquellos 4 partidos ganamos 3 y perdimos 1 contra el Arsenal de visitante, que nos ganaron sobre el final, y nosotros teníamos 1 menos porque habían expulsado a Danny Simpson en el minuto 30 y algo del primer tiempo y les costó mucho al Arsenal ganarnos. Claro, después de salir bien parado de esos 4 partidos, que ganamos 3 y perdimos 1, y sobre todo al Liverpool en casa le ganamos 3-1, al Chelsea en casa creo que también fueron o 3-0 o 2-0, y después al City de visitante le ganamos 3-1. Entonces dijimos, estamos para algo más que para salvarnos. Estamos para algo más, no sé para qué, en aquel momento no sabíamos para qué, pero estamos para algo más porque seguimos ahí arriba, le ganamos a los grandes y le ganamos bien. Jugando a nuestra forma de jugar, que era defender y salir al contragolpe y tal, pero le ganábamos bien, teníamos muchísima intensidad. Entonces, ahí realmente dijimos, bueno, estamos para algo más, ¿no? Y bueno, con el correr de los partidos seguimos estando ahí arriba, y después ya una vez que entras a Europa League, ya estás más motivado. Una vez que ya entras a Champions, estás muchísimo más motivado, y bueno, sobre la recta final era darlo todo para poder tratar de salir campeón, ¿no? No, y aparte, para los que no se acuerdan, salieron campeones categóricamente, o sea, no es que llegaron a la última fecha ahí haciendo cálculos o dependiendo de resultados. Arrasaron bastante en la Premier League. Para un equipo como el Leicester es algo impensado, calculo que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir. No sé cómo se lo tomó la ciudad y el hincha. ¿Ustedes los consideran ídolos históricos dentro del equipo, de los hinchas? ¿O cómo es allá? ¿Cómo se vive eso? No, sí, quedó. En aquel momento no se podía. En aquel momento no se podía caminar en la calle, realmente. La verdad que sí, es algo totalmente impensado. Vos pensás esto, que nosotros el año anterior nos salvamos del descenso de milagro, prácticamente. Porque estuvimos casi 20 fechas últimos y nos salvamos en las últimas 8 jornadas. Y antes de eso, el Leicester había estado 10 años entre League One y Championship. 10 años antes había podido jugar en Premier. Había jugado en Premier, había estado 1 año en Premier y no había ganado ningún partido. Y descendió. Sí. Entonces, cuando ascendieron de vuelta, ese año que nosotros jugamos, claro, la gente estaba chocha. Por más que nosotros estábamos en la tabla, el número 20,
la gente estaba feliz. Y vos terminabas de perder un partido de local y la gente te estaba esperando para sacarse una foto, para firmar un autógrafo. Ya estaban contentos con solo pensar que estaba jugando en Premier. Claro, vos imaginate al año siguiente salir campeón. O sea, vos imaginate lo que es para el hincha eso. Claro. No sé, o sea, estaba todo el mundo revolucionado, o sea, la ciudad se volcó totalmente con nosotros. Pero no solo eso, sino que lo que notábamos nosotros es que los simpatizantes de los otros clubes empezaron a simpatizar con nosotros. Entonces, sí, porque las últimas fechas da cariño, digo, un equipo por ahí chico dentro de la Premier, dentro de Inglaterra, que tal vez no es tan conocido, ni siquiera es un equipo histórico de primera, como venís diciendo vos, esté peleando la Premier, salvo los que estaban peleando contra ustedes, todo el resto quería que ganen ustedes, calculo. Sí, bueno, lo que te digo, aparte nosotros, los Bardi, los Ria, los Schmeichel, los Drinkwater, los Kanté, no eran los que son hoy. En aquel momento éramos todos desconocidos. O sea, el único que se conocía era Robert Hood, que había estado en la selección alemana, que había estado... Pero después los demás éramos de segunda división, habíamos pisado primera división en algunos partidos, algunos otros chicos que venían de otros lugares y que ninguno se había podido afianzar realmente en sus equipos. Por eso todos llegamos a esos clubes, a ese club y no había estrella, digamos, no había gente que... Sí es verdad que a partir de ahí nacieron los Kanté, los Bardi, los Riyad Mahrez, los Schmeichel, los Drinkwater, que dieron un paso al frente y mostraron todo el talento que tienen. Entonces, todo esto que estamos hablando le da a este campeonato una connotación muy, muy especial, y por eso cada vez que lo mirás más en retrospectiva y más van pasando los años, es como que es más grande, ¿no? Bien, ¿y tenés alguna anécdota, alguna muestra de cariño o afecto loca que te haya pasado? Porque digo, son superhéroes para ellos, o sea, es como que, no sé, como que acá venga un equipo y se arme y saque campeón, no sé, a Sarmiento de Junín, sin ser despectivo con Sarmiento, digo, un equipo que tal vez nunca salió campeón y que siempre estuvo peleando la zona baja, salga campeón. ¿Te pasó algo que, no sé, un hincha te muestre un tatuaje tuyo o algo así súper loco? ¿O algún hincha que se larga a llorar con vos abrazándote y que no lo puedas contener? No, ahora hace 2 años atrás más o menos me mandaron por Instagram que se habían tatuado mi nombre y apellido con el número 23. Pero no, después muestra de cariño un montón. O sea, no podíamos salir. Un día nos vamos con la familia al centro, que íbamos al shopping y nos tuvimos que volver a casa. No podías caminar, de verdad. O sea, la muestra de cariño siempre, y a día de hoy sigue sucediendo. O sea, sigue sucediendo. Es una cosa... y de hecho yo no he vuelto a ir al estadio. Yo no he vuelto a ir al estadio. De verdad, o sea, estuve en Brighton el otro día, hace 4 o 5 meses, pero a Leicester, al estadio, no he vuelto a ir. No suelo tampoco, porque no sé, es algo particular y mío. Sí que volví a Brighton la otra vez, pero no suelo volver a los clubes, ¿no? Al Rayo me pasa acá, al Rayo no voy mucho, o sea, no voy prácticamente y lo tengo acá. Y tengo amigos, y tengo compañeros, ex compañeros y todo, ¿no? Pero... la muestra de cariño la recibo constantemente y siempre que me ven y tal, pero no solo eso, sino cuando ayer nos pasó algo, fuimos a comprar unos cancanes para mi hija que tiene que ir al cole y estoy saliendo de la tienda con mis hijas y había un chico que me estaba esperando y me da la mano y me dice: Leo, vos sos que saliste campeón en la Premier, ¿no? Así, ¿no? O sea, y te estoy hablando acá de Madrid te estoy hablando, no estoy... Entonces, me pasa algo que está buenísimo, ¿no? Porque en muchos lugares me reconocen desde ese lugar, por ese campeonato que, como dicen ustedes, ¿no? Fue histórico. Y lo vivo de esa manera, ¿no? Bien, y te quería llevar ahora para... Sí. Mira, justo te quería mostrar una cosa, que tengo acá hablando de eso. A ver. Te voy a mostrar un cuadrito que está pintado a mano, que lo hicieron grande para el dueño del club,
y nos hicieron una réplica a cada uno, chiquitita, para los jugadores. A ver. Que está pintado a mano. Mirá, No. los héroes. Y están. Encima no es tan chico, Leo. Yo me imagino un cuadrito, ¿viste? Un portarretrato. Claro, sí. El original, que es una gigantografía. No. Claro, es toda una que se pared. lo hicieron al dueño. Claro. Pero mirá, fíjate cuántos jugadores pintaron. Sí. Claro, 14. 14 y vos. Claro. No, era 14 increíble. Daniel. ¿Entendés? que bueno, eso era lo que resumía un poco al equipo, ¿no? Que no es que en ese año, bueno, tampoco fueron 11 o fuimos 11, sino que había un equipo en el cual tanto Jeffrey, Kingy y yo, que entrábamos siempre de cambio, de recambio, éramos todos, digamos, era un grupo muy lindo y un grupo en el cual, lo que te decía, no había estrellas y todos peleábamos por lo mismo, ¿no? No, sí. No, y te quería llevar, como para cerrar ya con mis preguntas, para tu última etapa en España. Vos estuviste jugando en la Serie B y estuviste enfrentando un equipo que ahora es medio sensación, que es el Girona. Todo este proceso del Girona, que también, bueno, vos estás en España, calculo que la Liga Española la seguís bastante. Todo el proceso de Girona, ¿lo veías venir también o también te pasó un poco desapercibido, viéndolo desde afuera esta vez, como pasó con el Brighton o como, bueno, te pasó con el Leicester, que no te viste venir los éxitos? No, realmente no se veía venir. Sí es verdad que el Girona tiene una connotación especial porque está metido el grupo City y entonces intercambian algunos jugadores y tal. Pero realmente es un club que ha ascendido el año pasado y que está haciendo una campaña extraordinaria, ¿no? De hecho, nosotros, cuando yo estaba en el Rayo, nosotros le ganamos en la final del playoff también y nosotros ascendimos y ellos se quedaron en la puerta y le había pasado 2 años seguidos. Pero sí es verdad que veo similitudes, sí es verdad que veo que son todos jugadores muy, bueno, no de grandes nombres y que vienen de recién ascender. Entonces están haciendo una campaña espectacular, juegan con una intensidad muy alta, a diferencia de nosotros, juegan con una dinámica de juego de mucho toque, de muchas paredes, de llegar. Es verdad que es diferente a la que teníamos nosotros en Leicester, pero es verdad que tiene una intensidad brutal, y está en una dinámica muy buena. Entonces, yo creo que la están haciendo muy bien, que lo están disfrutando, pero ahora empieza a empezar un poco a lo que pasaba con nosotros, ¿no? Los periodistas, los diarios, las redes, empiezan un poco, ¿aguantará? ¿No aguantará? ¿Se le hace larga la liga? ¿Para qué estará? No, se van a caer, no van a aguantar. Y en todo eso hace que Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla intenten ganarles. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? El Girona no tiene obligación de ganar. Claro. El Real Madrid, el Barça, tienen la obligación de ganar la liga. O sea, hoy es una obligación para ellos ganar la liga por presupuesto. Los demás quieren ganarla. El Girona hoy quiere ganarla, entonces no tiene la presión de tengo que ganarla, quiero ganarla. Y eso, realmente, si lo pueden manejar bien, es fundamental. Eso Ranieri lo hacía muy bien con nosotros. Claudio lo hacía muy bien porque nos quitaba la presión y siempre le tiraba la presión al rival. Claro. ¿Entendés? Justamente pero ahí sí es verdad que quería conocer un poquito ese trabajo, porque claro, tocás el mental. Yo me acuerdo cuando estaba en Leicester y es como decimos, había todos los clubes, los hinchas del fútbol que lo bancaban, ojalá que sigan ganando, pero después le decimos, viste, como los haters, los críticos que decían, no, ya se van a caer, ya van a terminar, y está bueno el hincapié que haces ahí de la motivación. Quiero que hable un poquito del técnico, porque, a ver, sé que hay dos versiones, ¿no? Porque por un lado está la gente que dice es muy bueno tácticamente, pero por otra, por persona, sé de que hubo problemas con algunos jugadores. No sé si también creo que fue tu caso, también que tuviste ahí algún cortocircuito. ¿Cómo fue trabajar con un técnico así? Y también, ¿cuánto influye eso de las relaciones personales que dicen de que capaz que no es tan piola a veces con los jugadores? Mirá, yo te voy a hablar y te voy a ser sincero, 100%. Yo como técnico me parece un técnico muy bueno.
pero como persona, no me parece una buena persona. Realmente, 100%. Mirá. Como técnico conmigo se portó muy bien, muy bien. Yo venía de ese año que salvamos del descenso, de salir goleador del equipo con 13, 14 goles, de salvarnos. En pretemporada, terminamos la pretemporada y me sentó frente a frente en su escritorio y me dijo: Leo, mira, vas a ser importante para nosotros, pero vas a tener un rol secundario, un rol diferente, pero vas a ser importante. Voy a cambiar la táctica y voy a jugar de esta manera. A uno nunca le gusta salir del equipo, y más si venís siendo el goleador del equipo, ¿no? No le gusta. Pero en el momento me calenté, obvio, pero a las semanas ya lo empecé a aceptar. ¿Y por qué? Porque fue frontal, vino de frente y me dijo la verdad. Entonces a partir de ahí ya empecé a trabajar para mí y a intentar sumar lo mejor que podía, y cuando me tocaba en los entrenamientos, y si jugaba 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos, media hora, o si me tocaba jugar de titular. Pero en ese sentido, espectacular. Después, bueno, como persona ya es un capítulo aparte y podría hablar un montón de cosas. Pero bueno, es verdad un poco lo que se dice, ¿no? O sea, como técnico muy bueno, y sobre todo con nosotros lo hizo muy bien, porque cuando llegó nos reunió, mira, tengo una imagen grabada de que llegó, nos reunió en la mitad de la cancha, agarró una pelota y nos dijo: ¿quién es el mejor jugador que tenemos de calidad o de cualidades? Y claro, todos dijimos Riyad, porque Riyad en los entrenamientos era una cosa que espectacular, Riyad Mahrez. Entonces dijo, bueno, él. Y tal cual, dijo, bueno, nosotros vamos a correr y a trabajar para él, y él nos va a ayudar a ganar los partidos. Entonces, claro, le dio muchísima confianza y estuvo buenísimo. Me dijo, va a jugar Bardi, a jugar de delantero, y vamos a jugar a defender bien y a atacar las espaldas. Que era como jugábamos, y él lo planteó así. Se quedó con los defensores, porque el año anterior habíamos encajado muchos goles, entrenando bastante la línea de 4 y cómo defender con el pivote, tal. Y lo hizo muy bien realmente, lo hizo muy bien porque nosotros defendíamos muy bien y atacábamos bien. Sí. Entonces, como técnico, es muy bueno y lo hizo muy bien con nosotros. Yo no puedo decirte nada de malo con respecto a eso. Ahora, como personas, y eso sí, tuvimos algunos cortocircuitos, chocamos bastante, y bueno, la relación después terminó como terminó. Pero después, por otro lado, el tema de la motivación, del lado de quitar la presión, eso también lo ha hecho muy, pero muy bien, lo hizo muy bien. Y es lo que te decía, no pensemos en la tabla, vamos partido a partido. Vos pensás que él, cuando llega, una de las primeras conversaciones, de reuniones que tuvimos grupales, nos pregunta, ¿cuántos puntos hicieron el año pasado? 41, y nos salvamos. Bueno, el objetivo este año es hacer 42 puntos. ¿Entendés? Yeah. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero después le sacaba, o sea, nos quitaba la presión siempre. Vamos partido a partido, y hoy jugamos, no sé, Chelsea. Ellos tienen que ganar, nosotros queremos ganar, pero ellos tienen la necesidad y tienen la presión de ganar. Entonces salía en conferencia de prensa y decía esto. Si buscaba algunas conferencias decía, nosotros queremos, pero ellos tienen que ganar. Tienen la obligación de venir al King Power a ganar. Entonces, claro, siempre era la presión del otro lado. Eso hace a veces Guardiola, ¿viste? Por ejemplo, está bien que lo haga Ranieri, pero eso hace a veces Guardiola, que lo escucha decir, no, la presión la tiene el Bayern, la presión la tiene el Arsenal, y siempre la presión la tienen los otros. Y, a ver, hay un punto que vos decís, está bien, es humilde o tiene razón, y otra vez que sos el City, ¿viste? Tener un plantel de figura, pero es verdad la estrategia esa. Y acá, bueno, Leo, a lo largo de todo lo que hablamos con vos, me di cuenta que la palabra superación sería la que te describe, porque es lo que yo quería llegar. No quería que nos quedemos con tu fotito levantando la Premier, sino todo lo que había detrás, que fue una carrera así, como vos decías, a ver, tenía un bajón, le extrañaba a mi familia, no me adaptaba, y le seguías metiendo, tenía esa motivación de ir por más. De hecho, bueno, no tocamos a fondo, pero en España también te cansabas de hacer goles, y capaz que el equipo perdía por más de que vos hacías gol. Entonces también ahí tenés la fortaleza de seguir intentándolo. Ahora nos contás que capaz que no tenías el rol de ser titular y le seguías metiendo. Entonces yo creo que motivación, la superación constante, lo que te describe acá. Y te hago acá la última, que eso es una opinión aparte, porque justamente tocamos que el grupo City es del Girona, hablabas ahí del
dueño del Leicester, y en Argentina, viste que en las últimas semanas se habla mucho de las sociedades anónimas, de cómo impactaría, de qué podría sacar y qué no, pero quiero saber qué es para un jugador una sociedad anónima. ¿Cambia algo cuando hay, en vez de un dirigente normal, un dueño, así como mencionabas del Leicester? ¿Cómo se vive eso y también cuán provechoso, o también las desventajas que tendría en caso que llegue a Argentina? Bueno, vuelvo al principio de lo que decías vos. Sí, yo siempre he estado remándola y empujando y yendo atrás de mi sueño. Igual debo decir también que creo que mi sueño nunca fue salir campeón de la Premier, era jugar en Premier. Claro. O sea, entonces como que fue superador para mí. Y lo he disfrutado, creo que lo he disfrutado mucho más que si el camino hubiese sido llano, si el camino hubiese sido más fácil. Porque en todos lados me tocó jugar en segunda división primero, demostrar y las acreditaciones para poder llegar a jugar en Premier. Entonces, o en primera división, en Argentina, en España. Y no reniego de eso, sino al contrario. Soy un agradecido porque todo eso me ha ayudado muchísimo. Y con respecto a lo que decís, claro, en Argentina somos muy particular con respecto a eso. Siempre pensamos que el club es del hincha y de la dirigencia, que va a hacer las cosas mejor y tal, pero bueno, sería cuestión de analizar cómo está cada club también. Yo te hablo de lo que es lo que he vivido en el Leicester o lo que he vivido en Brighton, que son sociedades anónimas y que son dueños directos. Y me tengo que sacar el sombrero, sobre todo con el dueño del Leicester. El dueño del Leicester fue un espectáculo con nosotros, con los hinchas, con el club, o sea, con los jugadores, digo, ¿no? Más allá de pagar, él estaba y disfrutaba y estaba en cada partido. Bueno, de hecho, se murió saliendo de un partido, justamente, ¿no? Y siempre ha estado, siempre hemos tenido, mirá, el apoyo de él para todo. Cuando estábamos último, que estuvimos muchos partidos últimos, él estaba en Tailandia y nos manda un mensaje. Y el mensaje era: den el 100% de cada uno y llegaremos a donde nos dé. Pero de cada uno el 100%, que si ustedes me dan el 100%, no necesitamos más nada. Y después veremos. O sea, él confiaba mucho. Pero digo, ¿se pueden hacer las cosas bien teniendo una sociedad anónima? Creo que sí, que no es todo, vienen a llevarse o a robarse o vienen a fundir al club. No sé, yo creo que hay clubes en Argentina que no están muy bien hoy. Y creo que podría ayudar. Lo que pasa es que hay que ver cada caso en particular, cómo afectaría y quién entra en cada club. Entonces, yo creo que es algo bueno. Yo creo que Argentina tenemos muchísimos talentos. Y hay muchos clubes que le vendría muy bien poder darle una mejor preparación, tanto primero a nivel psicológica, después a nivel física, y prepararlos para que puedan dar el salto o dar lo mejor que tengan, como le pasa mucho a Brasil, ¿no? Brasil por eso es tan competitivo también, porque tiene muchos clubes que son sociedades anónimas, muchos jugadores que deciden quedarse en Brasil en vez de venirse a Europa, y por eso lo hace tan rica la liga también, ¿no? Creo que habría que analizar a fondo, pero yo creo que no es algo malo. Yo creo que se podría hacer cosas buenas y que mejoraría a los clubes, siempre haciéndolo con cabeza y siempre habiendo gente, no sé, porque se habla de que el Chelsea quería comprar, que tal quería, siempre teniendo gente de adentro, obvio, siempre teniendo gente con sentido de pertenencia dentro del club. Entonces, que no se pierdan esas cosas, pero que haya una mejor infraestructura para poder brindarle a las inferiores lo mejor, para los equipos de primera división, que puedan tener lo mejor y que puedan crecer, y sobre todo que el talento, como le pasa que dicen ahora Barcos que se puede ir a Brighton o que se va, no lo sé 100% eso, que no se vayan con tan corta edad, que se sigan quedando, que puedan seguir estando. Y creo que si entra gente de afuera, el talento no se va a ir.
o por lo menos no se va a ir tan joven. Entonces la liga se va a hacer mucho más rica, la liga va a ser mucho más competitiva, la liga va a ser mucho más atractiva. O sea, yo creo que podría funcionar, pero con unas, bueno, analizando cada caso y tratando de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Sí, la verdad que bueno lo que decís, Leo, porque también da otra opinión, ¿viste? Escuchamos mucho a veces a los dirigentes. Bueno, está bueno también saber qué opina un jugador que estuvo allá en Europa, que estuvo ahí a cargo de sociedades anónimas, de dueños también con las relaciones. Así que bueno, acá te agradecemos la sinceridad y sobre todo lo que nos estuviste contando ahí, porque además de ser interesante por la forma en la que lo contás, tu historia es como de película, vos mismo la decís. Mejor que haya tenido esos sub y baja y no sea llano para hacer esta tremenda carrera que hiciste. Así que bueno, Leo, nada, te despedimos, sabemos que te tenés que ir, así que te agradecemos acá por todo tu tiempo y que tengas una linda vida, viste, que sigas disfrutando con tu familia y con todas tus metas. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, no, muchísimas gracias a ustedes y nada, para lo que quieran, acá estoy, agradecido y les mando un abrazo grande. Dale, Éxitos. Leo, igualmente la gratitud es simultánea, así que te agradecemos un montón, un abrazo grande. Y bueno, ahí estábamos charlando un poquito con Leo, campeón de Premier, pero también completó toda una tremenda carrera como futbolista, que es lo más importante. Así que con esto nosotros nos despedimos, espero que te haya gustado el programa y nos vemos como siempre mañana desde las 7 de la tarde con otro programa de La Croqueta. Que termines con todo el día y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, sí, chao.